echémosle una mirada a lo que está pasando en el mundo, concretamente en Medio Oriente. Ayer comenzó a concretarse este plan de paz promovido por Donald Trump, así lo anuncia, así lo vende, el fin de la guerra. Ahora, ¿cuáles son los alcances de este acuerdo entre Israel y Hamás? Saludamos con muchísimo gusto a Fausto Pretelín, quien es internacionalista y académico, quien platica hoy con nosotros para entender exactamente las dimensiones, lo que está pasando allá en Medio Oriente. Gracias, Fausto, por esta conversación. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, Alejandro, Alejandra. Gracias. ¿Y cómo entender de qué calado es lo que se firmó este acuerdo y qué tanto podemos esperar de él? Y sobre todo, ¿cuánto puede durar una estabilidad o una paz en la región, Fausto? Bueno, yo creo que es un acuerdo con un perfil humanitario, es decir, la primera etapa es cumplir lo que ya vimos el día de ayer, es la liberación de los 20 rehenes, los últimos con vida que tenían secuestrado a los terroristas de Hamás, a cambio de la excarcelación de casi 2.000 miembros pues de Hamás, gente que estaba en prisión en Israel, y también de alguna manera pues el cese al fuego, que no es poca cosa. Creo que esa es la gran noticia de esta primera etapa, de un plan de 20 puntos que yo digo desde hace tiempo que es un plan para no cumplirse. Son 20 puntos con un alcance muy ambicioso, particularmente el punto 19 es crear un ambiente, un entorno propicio para el reconocimiento del Estado palestino, algo que miembros del gobierno de Netanyahu han dicho por activa y por pasiva que eso nunca va a ocurrir. Es claro que el presidente Donald Trump dio un golpe de mesa y en ese sentido, bueno, pues se logró, sí, lo que vimos en la noche, sí, de ayer, pero creo que sí es un acuerdo con alfileres, es un acuerdo que muy endeble, sí, por las dificultades de cumplir ahora sí aspectos políticos. En el caso de Hamás, pues es prácticamente la capitulación, es decir, la desaparición del grupo terrorista, la desaparición del componente político, no podría gobernar en la Franja de Gaza y obviamente también tendría que entregar las armas, que hoy mismo se lo recordó el presidente Donald Trump. Entonces, estamos viendo de manera incipiente algunos 3, 4 puntos que ya se cumplieron de ese acuerdo de largo alcance, como es el acuerdo de los 20 puntos propuesto por Donald Trump. Como bien decías, Fausto, uno de los puntos más controversiales o de los que hay más duda es respecto a la gobernanza en la Franja de Gaza, la entrega de armas por parte de Hamás y la amnistía que se les estaría otorgando. ¿Hasta qué punto crees que avancemos en este acuerdo de paz de 20 puntos? Ya estamos en la entrega de los rehenes. ¿Y qué garantías hay de que esto ocurra? ¿Qué papel juegan otros primeros ministros que están involucrados también en esta negociación? Bueno, el elemento que sigue, Alejandra, es que se tendría que formar un gobierno provisional en la Franja de Gaza. Es decir, ya técnicamente Gaza ya no estaría gobernado por Hamás. Y ahí viene la dificultad, porque supuestamente encabezaría un grupo técnico despolitizado, desideologizado, el presidente Donald Trump. Un grupo de técnicos, de tecnócratas palestinos, pero con la supervisión de Donald Trump. Eso para muchos palestinos, pues sería un trago amargo. Muchos no lo desean ver de esa manera. Por eso digo que ahora sí ya viene lo más difícil. Lo más fácil en términos relativos era el componente humanitario. Pese a que tardaron 2 años en ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, lo más Luego urgente, de 2 además. intentos de cese al fuego y de diálogo, pero yo creo que ese es un elemento importante y la otra parte es, pues jamás, si va o no a entregar las armas. Hoy mismo vimos escenas escabrosas de Hamás asesinando pues a un grupo de personas, no sabemos si son traidores, si son delincuentes o lo que sea, pero la manera en que toman justicia por propia mano es temeraria, por decirlo de la manera. Claro. Ahora, está esta problemática, Fausto, que de suyo se antoja complicada y además difícil de alcanzar, que es, el reconocimiento de Hamás, de firmar o de entrarle
al acuerdo, pero que significa un camino hacia la desaparición, que ojalá y terminara la actividad de este grupo terrorista, pero también se antoja difícil que pudiera haber una transformación del mismo para convertirse eventualmente en un grupo alejado de las armas y en un grupo político con intenciones de gobernar. ¿Qué pasa con el resto del territorio palestino, que además, pues sabemos, tampoco tiene esta identificación con Hamas? O sea, a nivel ordenamiento político, pareciera que pues, la alternativa es sumamente difícil. Sí, lo es. Yo creo que se conjuntaron varios aspectos la semana pasada. Eh, Después de que planteaba Donald Trump su plan de 20 puntos hace 2 semanas, tal pareciera que la erosión y el debilitamiento de Hamas, pues ya prácticamente estaba inclusive en retener con vida a los 20 rehenes. Es decir, ya se convirtieron, si se permite la expresión, en algo que les incomodaba ya no podían inclusive mantenerlos, ¿no? Y por otra parte, el concierto internacional, sobre todo Europa, hemos visto algunos de los presidentes y primeros ministros que han ido tomando distancia de Netanyahu, es decir, Israel Sí, sí. como un paria, Israel, particularmente el gobierno de Netanyahu, como un gobierno, pues al menos él y su ministro de Defensa, o el que fue ministro de Defensa, perseguidos por la justicia internacional. Y este perfil de un país que todavía pues, se tendría que considerar demócrata, pese a que en los últimos 2 años ha cometido, según la ONU, un genocidio, que es Inclusive, un término legal, sí. un término del derecho internacional, pero lo que hemos visto, los que no somos expertos en derecho internacional, es precisamente una tragedia, Sí, lo es. un desastre, Lo es. una respuesta totalmente asimétrica del gobierno de Netanyahu. Entonces, menciono eso porque creo que la combinación de ambos aspectos, es decir, tanto para Hamas como para Netanyahu, le combino a ambas partes esta propuesta de Donald Trump, que es una propuesta, insisto, para no cumplirse en su totalidad los 20 puntos, que es una propuesta en donde va a capitular Hamas, donde tendría que desaparecer, y ahí está la complejidad. Entonces, los pasos siguientes serán definitivos para el futuro de la Franja de Gaza y de Cisjordania, por supuesto, de los palestinos en general, y sería una ruptura de un paradigma que ya viene desarrollándose inclusive desde hace 58 años, ¿no? En 1967, cuando pues prácticamente Israel rompe algunos de los acuerdos que se firmaron a finales de la primera parte del siglo pasado ante Naciones Unidas, y empieza, por ejemplo, los colonos, ¿no?, a ocupar algunos espacios de Cisjordania, por ejemplo. Y entonces esta ruptura de un paradigma nos llevaría a un estadio totalmente desconocido, muy deseado, por supuesto, que es el reconocimiento del Estado palestino, porque el reconocimiento implicaría el respeto a la soberanía, a las zonas limítrofes, fronterizas, regresar a un statu quo Fausto, de hace 58 perdón años. que te interrumpa sobre ese punto. ¿Qué países crees que no vayan a reconocer o que ya abiertamente han dicho que no van a reconocer al Estado palestino? Bueno, el principal es Estados Unidos y lógicamente Israel. El gobierno de Netanyahu lo ha dicho los últimos 2 años, que no lo haría, no lo reconocería. Y Donald Trump, bueno, pues sabemos muy bien que él tiene otra estructura mental, ¿no? No solamente como presidente, sino como un empresario. Y el ejemplo es cuando Israel atacó Qatar hace un par de semanas o 3 semanas, a él dio un golpe en la mesa, se enojó porque los sunitas son socios de él, son cercanos, son aliados de Donald Trump, y eso pues para el emir qatarí resultó ser una ofensa por parte de Israel, y poco se exhibió, pero en realidad la semana pasada vimos a Netanyahu, el lunes de la semana pasada en la Casa Blanca, siendo humillado, yo diría, por Donald Trump, hablándole por teléfono al emir qatarí para pedirle unas disculpas. Entonces, contestando tu pregunta, perdón, es Estados Unidos e Israel no lo permitirían. Hoy Argentina tampoco lo permitiría con Milei, está muy ideologizado, muy dogmatizado, se convirtió inclusive al judaísmo. Entonces, por cuestiones
No sé ideológicas. si particulares esto ocurriría o no. Vamos a ver qué pasa en el futuro. ¿Cuál es el riesgo, Fausto, de que además de la desgracia que ha ocurrido, los crímenes de guerra que han ocurrido ahí en el territorio de Gaza, el genocidio, pues bueno, se aproveche la debilidad, la falta de gobierno para hacer este proyecto que en algún momento Donald Trump mencionó, la posibilidad de hacer una especie de Disneylandia, casi lo describía en ese territorio como un punto de interés turístico que indudablemente implicaría el borrado de este grupo humano y sobre todo también el no reconocimiento de su derecho a ocupar este territorio. Bueno, yo creo que, Alejandro, hubo un cambio abismal de cuando Donald Trump, Elon Musk, sacaron un video por inteligencia artificial en donde los tres, ¿no? Junto con Netanyahu, estaban gozando de un paraíso ahí en la Franja de Gaza. Creo que de ese momento, que fue en febrero o marzo, si no me recuerdo, a la actualidad ha cambiado radicalmente Donald Trump en ese tema. En lo que no ha cambiado es en los intereses de la reconstrucción de la Franja de Gaza. Yo creo que ahí sí tiene intereses sembrados en donde va a coparticipar y se tendría que llevar una tajada importante porque él, bueno, pues está ungiendo como el gran pacificador de la región. Si llegara a consolidar, pues digamos un 70-80% de los 20 puntos que traen ese acuerdo, pues sería un camino recorrido importante, ¿no? Y si, bueno, si se reconociera a Palestina como Estado, bueno, sería de alguna forma llevado en hombros de Washington a Las Vegas para disfrutar de lo que a él le gusta, ¿no? La Claro. fiesta. Pero todavía se nota todavía lejano ese tema porque, insisto, al día de hoy hay alfileres colgando de ese plan. Fausto, ¿qué sigue para la población palestina como parte de estos 20 puntos? El acuerdo incluye un plan de desarrollo económico para reconstruir y dinamizar Gaza, que palestinas y palestinos que estén fuera de la franja puedan regresar, que integrantes de Hamás puedan tener incluso protección en otros países. Bueno, yo creo que el alivio no ha llegado. Es ahora un momento de tensión porque el 80% de la franja de Gaza está destruida, es decir, las construcciones. Veremos todavía cuántos cadáveres van a sacar de todos los escombros. Y segundo, con qué habilidad y con qué facilidad y rapidez organismos como Naciones Unidas podrían instalar campos, ¿no? Como una especie de campos de migrantes, es decir, con camas, con ayuda, con hospitales móviles. Eso va a llevar algunos meses, si no es que años, y luego ya un periodo de reconstrucción, quizás a partir del 2026, ¿no? Si todo sale mal, perdón, si todo sale bien. Sí. Vamos a esperar de aquí a 3 meses si baja un poco la tensión, porque todavía lo mismo hay que estar pendiente iba a decir, todavía están las cosas muy inciertas y hay que estar muy pendiente en lo que pasa en el Parlamento de Israel, porque algunos de los ministros de Netanyahu están descontentos por este acuerdo, querían ir más allá para destruir Hamás en su totalidad y la Franja de Gaza, por supuesto. Entonces, no necesariamente Netanyahu tiene el gobierno asegurado de aquí a final de año. Vamos a ver la respuesta de sus socios que lo mantienen con la mayoría en una enorme coalición que tiene el Parlamento. Y Fausto, ¿qué papel debe de jugar Cisjordania? ¿Tiene que ir de la mano en este proceso de readaptación, de reintegración de un territorio palestino? ¿Tendría que integrarse? ¿Y cuál es también el futuro de Mahmoud Abbas? Bueno, mira, Mahmoud Abbas ya es una persona con más de 80 años de edad, si no me equivoco. Es una persona que no tiene la confianza en el gobierno israelí y viceversa. Pero ahora pues se ha ido acercando a Donald Trump, se ha ido transformando paulatinamente como una especie de aliado dentro de la zona de Donald Trump, porque la situación es, si ves a tu vecino con Sí. Si ves las barbas de tu vecino trabajar, ¿no? cortar, Entonces, exacto. en ese sentido tampoco es un personaje que pueda llegar a durar muchos años, no genera confianza. En un momento crítico para Cisjordania por
la expansión de los colonos, ¿no? Que están incentivando el gobierno de Israel, algunos de sus ministros, la construcción de asentamientos irregulares, ilícitos e ilegales bajo el derecho internacional y de Naciones Unidas. Entonces vamos a esperar qué pasa ahí, porque todos los ojos están centrados en la Franja de Gaza en estos momentos. Pues esperemos que este acuerdo no se detenga y que por lo pronto en la parte humanitaria, que siga llegando la ayuda humanitaria, que las personas heridas en Gaza puedan salir para recibir atención médica, pues que por lo menos esta parte del acuerdo se esté cumpliendo. Muchísimas gracias, Fausto Pretelín, internacionalista, por conversar con nosotros esta noche y por tu tiempo para la audiencia de Unifenias. Es un gusto, Alejandro, buenas noches. Siempre un privilegio. Muchas gracias.